el ecumenismo. Ecumenismo. Esta es una expresión tan popular en la historia de la humanidad, pero de pronto desconocido para algunas personas que de pronto no han tenido pues ese momento de poder conocer qué es el ecumenismo. De otra parte, este es un tema que se ha venido debatiendo a través de la historia de la humanidad. No es un tema que apareció hace 100 años o 200 años, no. El ecumenismo, como miraremos más adelante, tiene muchos años de existencia. También quería indicarles, porque considero que muchos de ustedes han visto audios, seminarios, charlas, capacitación, lectura de libros, que el ecumenismo en verdad es muy amplio. Y por su amplitud, pues no es fácil a veces un examen puntual. A veces quedamos en los exámenes generales, en la generalidad. De otra parte, si usted hace el experimento de escuchar a unos 5 o 6 maestros que enseñen lo relacionado con el ecumenismo, va a encontrar una diversidad en la parte conceptual, en la parte temática, en la parte del fondo, sea secular, sea religioso, sea cristiano, sea bíblico, sea teológico. Y digamos que como que cada exponente, si tú haces este experimento, pues toma un enfoque. Y no es que esté mal. Cada quien pues comparte lo que Dios le ha dado en conocimiento. Este tema del ecumenismo, para hoy en el impulso, voy a tratar de hacerlo de manera amplia, es decir, en una forma general, puntualizando lo que son algunos distintos enfoques, partiendo muy bien de lo que es la parte conceptual, una parte conceptual, digamos, digerible, entendible, y de otra parte también las posiciones que hay, especialmente si se enfoca dentro del mundo secular o si se enfoca dentro del mundo religioso o si hay un enfoque eminentemente bíblico o dentro de un enfoque teológico o dentro de un enfoque eminentemente cristiano. Esta última expresión, cuando hablo de cristiano, es el enfoque que se examina en el ecumenismo, en donde única y exclusivamente se tiene a Cristo como el centro de un estudio que se haga del ecumenismo, es decir, del cristianismo. Conéctese, háganos saber y comuníquese 322-729-1386 o al 317-618-8545. Entonces, para ir entrando en materia, porque es un tema un poquito pesado, voy a tratar de hacerlo de manera, digamos, sencilla en el lenguaje y de pronto de manera ordenada para que cada concepto quede claro. En primer lugar, vamos a mirar muy puntualmente lo que realmente podría ser una definición o una parte etimológica de lo que es el ecumenismo. Entonces, vamos a partir con palabras sencillas. Ecuménico se desprende de un término griego, que en palabras sencillas, no los voy a confundir, cuando ustedes escuchen la palabra
ecuménico, relaciónelo con un lugar poblado, una casa poblada, un espacio en donde hay población, un lugar que podría ser una nación, es decir, la población de un estado, o también un lugar en donde hay un espacio y hay unas personas que interaccionan en lenguajes claros con un tema claro y hablan de lo que es un espacio con personas para dialogar, para interaccionar, para cooperar, para ponerse de acuerdo, para poder tomar una dimensión de lo que es el ecumenismo. Eso es lo que es ecumenismo. Lugar, casa, donde estamos en un territorio ahí ubicados. Podríamos poner un ejemplo, el caso de Bogotá, la población de Bogotá, en un sector que se reúne de pronto para alguna reunión en unidad. Segundo aspecto, cuando se habla de ecumenismo, hay que entender una parte conceptual muy general y he escogido unos términos sencillos que ustedes lo pueden asimilar. Cuando le digan qué es el ecumenismo, usted con palabras sencillas diga, miren, es una tendencia, es como una idea, es como un deseo, es como algo que me nace hacer, una tendencia o también puede un movimiento, una tendencia o un movimiento, ¿para qué? Para establecer una unidad. ¿Una unidad en qué? En una idea, en un concepto, con unas personas, una institución, sea religiosa, sea secular, sea cristiana, sea bíblica, de la clase que sea. Entonces, cuando les hablen de ecumenismo y digan, usted sabe qué es eso, diga, mire, es una tendencia o es un movimiento que tiene un fin de ponerse en acuerdo unas personas de un tema y llegar a una unidad de conceptos, a una mayoría de conceptos. Es sencillo realmente, pero vamos a entrar a una parte que es muy importante que ustedes entiendan. Ya sabemos la etimología, que es un lugar, una casa. Ya sabemos que el concepto que es una tendencia o es un movimiento para una unidad. Ahora miremos como un enfoque, un ámbito de lo que puede ser el ecumenismo. Sabe que a veces se piensa que el ecumenismo es solo como dentro de las religiones, como que es dentro solamente de la Biblia, como que es solamente dentro del cristianismo, dentro de la teología, dentro de las doctrinas. No, ecumenismo es una palabra secular, que lo que significa realmente es esas tendencias, esos movimientos a nivel de instituciones o de personas que no son religiosas. Nada que ver con las religiones, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con teología, nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Vamos ampliando. Entonces, digamos, el ecumenismo secular, pues es simplemente una tendencia o un movimiento. Por ejemplo, lo pueden hacer los científicos. El jueves en la Universidad de los Andes escuché a un científico hablando de física molecular. Y él indicaba y llamaba a todas las universidades del mundo dentro de la ciencia de la biología molecular y la física molecular, que hicieran seminarios y que se unieran las universidades y todos los grandes científicos para llegar a un acuerdo. Eso es ecumenismo. Eso es ecumenismo.
Puede haber un ecumenismo dentro de la parte de la ciencia política, dentro de la parte del gobierno, dentro de la economía, dentro de las artes, dentro de la sociología, dentro de la medicina. Todo es ecumenismo, es decir, una tendencia, un movimiento de personas para llegar a una unidad de criterios. Vamos avanzando. Miremos ahora un ecumenismo. Ya el que anteriormente indiqué era el ecumenismo secular, que no tiene nada de religioso. Ahora sí vamos a mirar lo que es el ecumenismo religioso. Y aquí sí que es amplio, porque vamos a partir de varias conceptualizaciones de las religiones. Uno podría llegar a pensar que solamente son las religiones monoteístas. No, de ninguna manera. Aquí cubre todo lo que son las denominaciones religiosas del mundo. Entonces puede haber un ecumenismo religioso cuando, por ejemplo, los cristianos católicos hablan con los judíos, cuando los judíos hablan con los islámicos, cuando los cristianos protestantes, evangélicos, hablan con el judaísmo, con el islamismo o con otras religiones, incluso las politeístas, como podría ser las religiones hinduistas, otras religiones como podría ser el brahmanismo, como podría ser el Hare Krishna, como podría ser el mazdeísmo, como podría ser el zoroastrismo, infinidad de religiones. Entonces, cuando hablemos de un ecumenismo religioso, nos estamos refiriendo a una unidad, o mejor, a una tendencia, a un movimiento para hablar sobre un tema con todas las religiones del mundo. Por eso es un ecumenismo religioso. Es mucho más amplio, pero menos amplio que el ecumenismo secular. Entonces ya tenemos ecumenismo secular, es lo que no contiene un contenido religioso. Ecumenismo religioso es aquel movimiento, aquellas tendencias, aquellas ideas, aquellas instituciones, aquellas personas, aquel grupo de estudiantes, de académicos, de maestros, de teólogos, que se reúnen para debatir algunos temas para poder llegar a una unidad. Y vamos ahora a mirar el ecumenismo cristiano. Entonces mira que aquí ya vamos bajando, vamos limitando la extensión del tema. Primero era un ecumenismo general, que lo enumeramos, luego el religioso, que son con todas las religiones, y aquí caemos nosotros el ecumenismo cristiano. Y tenemos que partir que cuando se habla de un ecumenismo cristiano, tenemos que ir que el centro de ese estudio, de esa cosmovisión, de ese ámbito, de ese enfoque, es Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora, acá hay unas bases fundamentales para hablar del ecumenismo cristiano, que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de lo que nosotros llamamos. De tal manera que cuando se habla de un ecumenismo cristiano, es directamente los evangelios, el evangelio de Cristo. Las buenas noticias, las noticias buenas. Acá entonces ya tenemos esos tres enfoques inmensos de lo que es el ecumenismo para ir pudiendo como determinar y no revolver las cosas, ¿no? Porque se habla de aquí, de allá, y entonces no sabe si es un ecumenismo secular, o si es religioso, o si es filosófico, o si es científico, o es médico, o es psicológico. Hacen unos revueltos
tremendo, y aquí lo que yo estoy tratando es como desmenuzar para que ustedes tengan claridad y luego hagan sus correspondientes estudios. Vamos a mirar ahora ya que vimos esos tres enfoques. Hay muchos, pero no puedo por el tiempo. Vamos a mirar ahora, a plantear nuestra pregunta. Digamos, ¿en qué momento apareció el ecumenismo? Mire, si miramos el ecumenismo desde el Antiguo Testamento, nosotros podríamos decir que el ecumenismo nació allá cuando los señores dirigidos por el señor descendiente de Sem, el señor Misraín, luego llegó Askenazis, luego llegó otros que son bastantes y se reunieron para hacer una torre grandísima en Sinar. Entonces, allí se empezó a unir ellos, esos pueblos que habían en esa época, y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una torre que llegue hasta el cielo? Miren que se pusieron de acuerdo. Era, como dijimos, una tendencia, era un movimiento, era una unidad para hacer una torre. Pero si avanzamos, el ecumenismo también puede surgir cuando ya se instituyen las 12 tribus en tierra prometida. Y esas 12 tribus se reunían pues para efectos de las guerras, de acabar con los filisteos, con los amalecitas, con los amonitas, con los edomitas. Entonces ellos se reunían con una finalidad. Vayamos mucho más adelante. Dentro del Antiguo Testamento, ya para pasar al Nuevo, hubo un periodo que se llama intertestamentario. Y en ese periodo intertestamentario, aproximadamente en el año 333 en adelante con Alejandro el Grande, allí hubo un movimiento llamado helenización. Y entonces la helenización fue esa tendencia, ese movimiento de implantar en toda la tierra prometida, en todo lo que es la Palestina, el hablar única y exclusivamente en griego. Eso es lo que se llama el periodo helenista. Y ahí estaba prácticamente el ecumenismo. Si nosotros vamos más adelante, ya en el origen, digamos, de la iglesia, pues, ¿qué mejor movimiento ecuménico cristiano que Jesús haber seleccionado a 12 y además a muchos discípulos, más de 70, para que le escucharan? Esa era una unidad, ese es el típico ecumenismo cristiano. Pero así se desarrolló tanto en el liderazgo o en los viajes de Pablo, donde iban a ciudades y compartían el ecumenismo, es decir, ese movimiento, esa tendencia de evangelización, para que todos los pueblos, no solamente de Jerusalén, sino de Antioquía, la Turquía hoy, la Macedonia, la península itálica, y luego la península ibérica, y luego todo el centro de Europa, y luego todo lo que es la isla hoy del Reino Unido, conocieran a Cristo, conocieran el Evangelio. Si vemos ahí cómo hay un ecumenismo eminentemente cristiano, es decir, una tendencia, una organización, un movimiento para ponerse en unidad, ¿en qué? Con Cristo, el Evangelio. Esto todo fue realmente la historia, digamos, antigua del ecumenismo. Pero los académicos, los historiadores, los sociólogos han dicho que realmente el ecumenismo como tal empezó fue en 1646 con un señor llamado Jorge Guillermo Leibniz. Leibniz, no el filósofo. Jorge Guillermo Leibniz, que era un protestante. Entonces, fíjense acá que la palabra ecuménica en su funcionalidad, en su formalidad, en su ejecución, en su puesta en acción, pues prácticamente aparece después de la Reforma Protestante con un protestante. Pero ya en 1700 en adelante apareció otro líder, además luterano, el señor Nicolaus Darwin, conde de Sindelfingen.
era un alemán y era un luterano. Y él habló mucho del ecumenismo religioso, del ecumenismo secular, del ecumenismo seguidores del Evangelio de Cristo, es decir, del cristianismo. También en 1801 apareció también otro gran luterano, el señor John Newman. Y ahí también empezó a trabajar el ecumenismo, es decir, ¿qué era lo que ellos hacían? Unir a los cristianos protestantes, hijos de la Reforma, para ponerse en unir, poder hacer toda una serie de programación, hacer toda una serie de seguimientos, desarrollar todo lo que nosotros llamamos una evangelización. Pero más adelante, ya en 1811, también aparece un ecumenista metodista católico, el señor William Palmer. Entonces, mire, hasta aquí ya vamos avanzando. Como el ecumenismo en el Antiguo Testamento pues era bíblico, no era tan formal, se realizaba, no se le daba mayor trascendencia. Tal vez de pronto el helenismo sí le dio una mayor trascendencia, pero de ahí en adelante no fue mayor la trascendencia. Inclusive en el año 313 en adelante, que es cuando empieza Constantino el Grande o Constantino I a unir la iglesia con el Estado, se hace un concilio de Nicea, que es precisamente titulado el primer concilio ecuménico, y realmente allí es donde aparece todo lo que es esa parte de los concilios, el último. Ahora, lo que sí tenemos que aclarar es que tenía que en un momento de la historia como que plasmarse de una forma académica, de una forma sistemática, de una forma conceptual clara, de una forma de formación, una formación, capacitación para quienes querían conocer del ecumenismo, y se dice que realmente el hito fundamental de una manera formal de poder conocer el ecumenismo a nivel mundial fue solo en el año de 1948. Esto es muy reciente. Y el señor era llamado, el señor director, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue el que organizó el Consejo Mundial de Iglesias. Se fija cómo vamos avanzando aquí. En el 48 aparece, no porque el Consejo Mundial de Iglesias no haya antes tenido sus antecedentes, sino que de una manera muy formal, en Ámsterdam, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció el Consejo Mundial de Iglesias y de ahí en adelante se empezó a hablar del ecumenismo religioso, ecumenismo secular, ecumenismo político, académico, político y desde luego el ecumenismo cristiano o el ecumenismo bíblico. Habíamos indicado en los enfoques en la primera parte que el ecumenismo religioso se conectaba prácticamente con todas las religiones del mundo, fueran monoteístas o fueran politeístas. Y ahí enumeramos una serie de denominaciones. Aquí lo que quiero indicar es que realmente el ecumenismo religioso, como una tendencia, como un movimiento para lograr un propósito de unidad con unas ideas, con unas propuestas, con unas tendencias, con unas denominaciones, con unos temas, pues realmente el ecumenismo religioso, usted puede tener claridad de que la Iglesia Católica puede hablar con musulmanes, con politeístas, como sería el caso de hindúes, como sería el caso de otras religiones como las iglesias budistas, las iglesias que fundó Confucio, las iglesias, incluso denominaciones cristianas. Entonces, la Iglesia Católica como tal ha manejado por muchos años
el ecumenismo para ellos interaccionar con la religión que ellos a bien tengan hablar. Y voy a hacerles un poquito de historia de la iglesia papal romana, que es la iglesia que más ha trabajado para poder lograr un ecumenismo religioso. Miren, la iglesia católica, apostólica y romana, como ellos les llaman, yo siempre le digo, es romana papal, algún día lo explicaré. Pues realmente en 1870 perdió todo su poder político, material, todo su poder gubernamental, todo su poderío que había adquirido por más de, 12, 15 siglos, y perdió todos esos poderes que tenía sobre lo que se llamó los estados pontificios. Quiero que tengan en cuenta esto para poder entender por qué la Iglesia Católica, a partir de 1870, con el Papa Pío IX, se perdieron los estados pontificios. Es decir, la Iglesia romana papal perdió todo su poderío político, económico y religioso. Entonces, Pío IX, desde 1870 a 1929, una secuencia de unos 6, 7 papas muy bien organizados, con un cronograma permanente, lograron en ¿qué? 60, bueno, coloquemos 60 años aproximadamente, logró que el gobierno de Benito Mussolini en 1929 le concediera el territorio de lo que hoy se llama el Estado del Vaticano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. 1870 pierden los estados pontificios, trabajan arduamente y en 1929 ganan el tener un Estado, el Estado del Vaticano. Ahora, pasó el tiempo. En 1962 se establece lo que se llama el Concilio Vaticano II, ecuménico, porque también en 1870 había existido un concilio vaticano que se llamó el primero y también ecuménico. Entonces, así como durante 60 años los papas desde 1870 a 1929 trabajaron arduamente con toda la diplomacia, con toda la capacidad que ellos tienen de poder manejar, ganaron el Estado del Vaticano. Y del Concilio Vaticano II de 1962 empezaron ellos a trabajar por el mundo entero el ecumenismo religioso, el ecumenismo denominacional. Y entonces, cuando muere el Papa Juan XXIII, promotor del Concilio Vaticano II, viene un Papa que se le conoce en la historia como el Papa viajero y fue Pablo VI. Él empezó a trabajar por todo el mundo. Vino a Colombia en el 68, precisamente para trabajar por la unidad de la Iglesia de Cristo. Es decir, a todas las denominaciones. Y este Papa viajó todo un pueblo, todo un mundo, para poder tener nuevamente poder. Nuevamente un poder. Y tienen ahora un poder político, tienen un poder económico, tienen una gran influencia en el mundo entero, porque tienen 1.300, 1.400 millones de seguidores. Pero ellos quieren volver nuevamente a gobernar como en la Edad Media, que sea la única religión. Y por eso es que toda esa secuencia de papas, Pablo VI, el Papa viajero, Juan Pablo II, que fue otro
papa también viajero, trabajando con las iglesias, uniendo a las iglesias luteranas, uniendo a las iglesias ortodoxas, la griega, la rusa, la de Constantinopla, las iglesias como la armeniana, la iglesia copta, todas las religiones, incluyendo la religión anglicana. Fue un trabajo que han hecho desde 1965 con Pablo VI hasta el actual Papa, viajero por todo el mundo, para poder tener poder y, según dicho por algunos especialistas, dicen que lo que ellos quieren es nuevamente tener una sola religión en el mundo unida. Por esa razón, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, estos 4 papas incansablemente han viajado por todo el mundo, visitando a las sinagogas con los judíos, a las mezquitas con los mahometanos o islámicos, al Dalai Lama con todas las religiones hindúes, con el Hare Krishna, el representante, con los tibetanos, con los anglicanos, con todas las vertientes del cristianismo protestante, empezando por los luteranos, una serie de los bautistas, los episcopales, la Unión Mundial de Iglesias, que es un centro que aglutina muchas iglesias en el mundo. Entonces, por eso es, amigo oyente, que muchos analistas, teólogos, escritores, historiadores, biblistas, teólogos, predicadores, hablan que realmente lo que pretende el Papa de Roma es tener una sola religión ahora. Y es posible que lo sea. Ese es un tema muy amplio para comentarlo, yo no voy a entrar, yo lo dije que desde el comienzo iba a ser una exposición de hechos para que ustedes los analicen y vean desde todas esas aperturas de lo que es el ecumenismo secular, el ecumenismo religioso y el ecumenismo cristiano. En conclusión, todas las denominaciones prácticamente del mundo han sido visitadas, han sido reunidos el Papa con todos esos líderes a nivel mundial, con rabinos, con imanes, con, por ejemplo, el obispo de Canterbury, que es el que maneja el anglicanismo, con luteranos, con bautistas, con episcopales, con presbiterianos, con carismáticos, con pentecostales, con iglesias reformadas, históricas, no históricas, con todo el mundo se ha unido. Y lo que quiero ya concluir en este punto, cómo la Iglesia Católica ha trabajado por más de 64 años, podríamos mirar, no, 50 años han trabajado para que haya una sola religión en el mundo, unidos en todos. Ustedes han escuchado que hace muy poco tiempo, yo no estoy mal si fue en octubre del 2021-2022, el actual Papa Francisco anunció y proclamó y asimismo la entregó al mundo una encíclica que es ellos señores escriben muy bien, es un arte para escribir ellos. Es la encíclica que se llama Fratelli Tutti. Y en esa encíclica, Fratelli Tutti, prácticamente este Papa hace un resumen de todo el ecumenismo religioso en cabeza del Papa romano para poder concluir que como ecumenismo es casa de habitación, es decir, esta morada terrenal, entonces él dice que somos todos hijos de Dios, fratelli, hermanos. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. ¿Sí entienden por qué el trabajo de estos pontífices de más de 50 años con el ecumenismo, visitando naciones,
hablando de concilios, hablando de reuniones de sínodos, hablando con los gobiernos con que ellos tienen relaciones diplomáticas, hablando con distintas denominaciones, el cual incluyendo algún sector del cristianismo, para que todos nos unamos en una sola casa. Ecumeni, una sola casa, una sola morada. Y lo que ellos dicen es que estamos en esta morada terrenal, en donde todos somos hijos de Dios y en donde todos formamos parte de una iglesia, que ¿cuál sería? No sería la luterana, ni la calvinista, ni los carismáticos, ni los pentecostales, sino es la iglesia católica. Por eso es que muchas personas hablan de que realmente todo ese trabajo del Papa de Roma, con todos esos viajes durante 54 años y especialmente 4 papas, lo que se quiere es que haya una sola reunión. Y ahí ligeramente han caído algunos algunos representantes de algunas denominaciones cristianas protestantes. Pero vamos en este último punto a hablar del ecumenismo cristiano. Este es lo más importante para nosotros. Nosotros dijimos que el ecumenismo cristiano, pues como es una unidad, y si partimos de lo que es el concepto de la iglesia que da Pablo especialmente en 1 Corintios, capítulo 11 y 12, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, todo el cuerpo de Cristo mora en un lugar que Dios nos ha dado en esta morada terrenal. Y aquí sí que bueno que se pueda hablar de un ecumenismo cristiano. Pero ese ecumenismo cristiano tendría que ser las reuniones, es decir, esas expectativas, esos movimientos para poder llegar a un acuerdo y enriquecer la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hablar realmente con las denominaciones cristianas de sana doctrina. ¿Sabe por qué digo de sana doctrina? Porque aquí hay unas iglesias que se indican como cristianas, como es el caso del mormonismo, el caso de los testigos de Jehová, los movimientos de fe, los movimientos de David, todo, y realmente ellos no son. Se dicen ser cristianos, pero realmente ellos no tienen a Cristo en el centro. Las demás iglesias que nosotros conocemos, que enseñan el Evangelio de Cristo, pues son cristianas. Y entonces yo enumeraba una serie de personajes luteranos, incluso había un católico, había un filósofo ahí, en que realmente el ecumenismo a partir del siglo XVII y especialmente a partir de 1948, con la unión del Consejo Mundial de Iglesias, ahí sí nace un ecumenismo cristiano. Y ese ecumenismo cristiano debe reunirse es con las iglesias o denominaciones locales, pero que enseñen el Evangelio de Cristo. O en otras palabras, que tengan como centro principal a Cristo, el Evangelio. Y aquí sí que podemos también, hay un ecumenismo cristiano, en donde, mire, aquí en Colombia, a raíz de la ley 133 de 1994 y el decreto 354 de 1998 que protocolizó el convenio de derecho público interno que firmó unas iglesias con el gobierno de la época, acá sí que todas esas iglesias y esta ley hablan de que las denominaciones o iglesias locales se podrán reunir en federaciones y confederaciones. Y esas iglesias, ahí, por ejemplo, no, hay muchas federaciones y muchas confederaciones en Colombia que aglutinan iglesias. Y desde una perspectiva del cristianismo, hacen reuniones, asesoran, hacen, digamos, seminarios, hacen enseñanzas de capacitación, orientan a muchos pastores cómo seguir el conducto regular ordenado por estas leyes que yo les indicaba. Y entonces mire que existen esas federaciones y confederaciones que son prácticamente unión de iglesias para mantener la unidad ¿de qué? De la iglesia de Cristo.
el cuerpo de Cristo. Entonces fíjense que no hay ningún problema cuando nosotros hablamos de un ecumenismo cristiano, porque una iglesia luterana que tiene como centro a Cristo y la doctrina de la justificación y la redención, se reúnen también con miembros de iglesias, por ejemplo, los bautistas, o los presbiterianos, o los menonitas, o los wesleyanos, o también las iglesias carismáticas, o también las iglesias pentecostales, se reúnen y hablan de ecumenismo cristiano. Y este es el verdadero ecumenismo que nosotros debemos, amigo, mantener. Pero hay aquí un acápite que es muy importante hablarlo. Hablamos de un ecumenismo secular que nada que ver con lo religioso. Hablamos de un ecumenismo religioso que nada que ver con el ecumenismo cristiano. Pero aquí hay algo que es muy importante. Lo peligroso del ecumenismo cristiano y que no veo que haya una unidad para dialogar, para unirse, para ponerse de acuerdo, es el mismo ejemplo dentro del cristianismo y es el siguiente ejemplo. Amigo oyente, amado pastor, amado predicador, amado maestro, ¿cómo puede usted dialogar sobre una doctrina o las doctrinas cristianas, por ejemplo, con la iglesia romana papal? Si tú como iglesia cristiana le va a hablar es del cuerpo de Cristo y le va a hablar que la única regla o norma a seguir es la Biblia, pero la iglesia papal romana le va a decir no, porque nosotros tenemos la tradición y nosotros tenemos el magisterio, lo que nosotros determinamos, lo que nosotros consideramos que dice la Biblia. Entonces, amigo, maestro de la palabra de Dios, ¿cómo puede usted ponerse de acuerdo con la Iglesia Católica? Ahora, no es solamente por la tradición ni por el magisterio, sino cómo se pone usted de acuerdo con una iglesia que tiene como centro a la Virgen María como corredentora, que la veneran. ¿Cómo puede usted dialogar en el cuerpo de Cristo con el Papa, que él le va a hablar del santoral, de todos los santos? Por eso santificaron a dos papas, Pablo VI y Juan Pablo II, por todos esos viajes y trabajo que hizo del ecumenismo de convencer una cantidad de iglesias, incluso mucho sector del cristianismo protestante. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo cuando ellos, la santidad no está en Dios Todopoderoso, sino está en el Papa? El vicario de Cristo no es el Espíritu Santo que nos guía, sino es el Papa. ¿Cómo va usted a dialogar con una persona que es infalible, que no se equivoca? Es difícil el diálogo ecuménico. Podrá haber un diálogo religioso, de eso sí puede pasarse, pero ese diálogo religioso tiene otro nombre que es el diálogo interreligioso, que eso es totalmente aparte, sí tiene una relación con el ecumenismo, pero es un capítulo aparte. Entonces, amigo oyente, ¿usted cómo puede reunirse? Y voy a poner el ejemplo con un rabino ortodoxo, en donde ese rabino ortodoxo rechaza a Cristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. ¿Cómo puede usted orar unidos con él? Es que es difícil. ¿O cómo usted puede entrar en oración con un representante de un Hare Krishna, de la principal religión, digamos, hindú? Es que es difícil, ellos tienen miles de dioses y no creen en la resurrección, creen en la reencarnación. Entonces, ¿qué diálogo en unidad usted va a mantener con estas personas? O bueno, con un cristiano ortodoxo, sea griego, sea ruso, sea armeniano, sea copto. Es muy difícil porque ellos tienen otras doctrinas y es muy difícil. De tal manera que el ecumenismo cristiano, como lo definíamos,
que es simplemente una, digamos, una tendencia, un movimiento para reunirnos, hablar, ponernos de acuerdo, apoyarnos en solidaridad, en todo. Es muy difícil. Si entienden por qué algunos, yo no comparto mucho con esas expresiones de algunos líderes pastorales que dicen que el ecumenismo es el arma perfecta para acabar el cristianismo. Bueno, puede tener. O que el ecumenismo es dialogar con la ramera de Babilonia, pues eso es muy agresivo, eso no podemos hablar de eso. Y un poco de denominaciones. Entonces es muy difícil. Ahora, que no se pueda hablar con un representante católico, con un representante del judaísmo, o con un del islamismo, o con un representante del Dalai Lama, que es el representante del hinduismo, se puede hablar, pero nunca de una doctrina, porque ahí no hay nada en común. Yo tengo un hermano obispo católico y es gran prestante en el episcopado colombiano, y yo me reúno con él, y hablamos de todo, de todo, de todo, pero menos de estos asuntos, digamos, de un ecumenismo cristiano, porque ni él me va a entender, ni yo lo voy a entender. Entonces allí es un diálogo de hermanos, pero nunca se puede uno llegar a un acuerdo. Entonces mire que es muy importante tener en cuenta lo que es el ecumenismo cristiano. Ahora, se me va a agotar el tiempo, pero no, no quiero dejar unos textos de leerlos que podría indicarse en que es como, podemos encasillarlos dentro de lo que realmente es lo que tiene que hacer el ecumenista cristiano. Y voy a leer, por ejemplo, Primera de Juan, 17 del 20 al 21. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se fija acá, estos textos son los que nos llevan a la unidad. Hay otro, por ejemplo, Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, o no altivos, sino asociados como humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? Es que esa es la otra cuestión, que uno habla a una persona, un ecumenista, y se apropia de la verdad y él cree que tiene la única verdad y empieza a descalificar a otras personas. No, yo hago una exposición de una serie de temas para que ustedes lo examinen, pero lo que dice Romanos es que tenemos que estar unánimes en vosotros, en Cristo Jesús, y que seamos humildes, que no descalifiquemos a la otra persona, pues así no comparte con nosotros y esté errado, pues eso es un problema de él. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate cómo nos enseña a estar en un ecumenismo cristiano. Filipenses 2:13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia. Y dice acá, alabad vuestra salvación con temor y temblor. De esto es lo que tenemos que hablar en un ecumenismo cristiano. Y por último, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos y amaos los unos a los otros. Entonces, amigo oyente, ecumenismo cristiano, todo el que venga. Diálogo interreligioso, lo podemos hacer. Ecumenismo religioso, allá dejemos las religiones. Nosotros somos cristianos, protestantes, y seguimos al único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amigo oyente, se me quedaron muchos temas que hubiese querido compartir con usted. Considero que vuelvan a ver el video y ustedes examinen. Hay mucha literatura sobre el ecumenismo. Le hago énfasis al ecumenismo cristiano, el diálogo entre las iglesias de sana doctrina con estos textos que indiqué últimamente. Amigo oyente,
no alcanzo a leer las personas ni nombrarlas. Gracias a todos los que se comunicaron en WhatsApp, en YouTube, en Facebook y por mi WhatsApp. Dios los bendiga. En el Control Master los acompañó Tanis, les habló Juan de Jesús Sánchez en El Impulso. Hasta otra oportunidad.